Y nuestro mensaje, hermanos, va a estar basado en el versículo 39. Ese es el único pasaje que vamos a leer para el comienzo. Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 39. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y dice él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en la primera frase está el título de nuestro mensaje, hermanos: escudriñad las Escrituras. Ese va a ser nuestro tema. El Tanaj de los judíos, que es el Antiguo Testamento para nosotros, se dividían en tres grandes secciones: en la ley, los profetas y las escrituras. Y el Señor le está diciendo que observen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Los judíos, hermanos, acostumbraban a leer la escritura. Era una orden de Dios de tenerla en sus manos, de tenerla en su frente, en la puerta de sus casas. Y ellos acostumbraban a leer la Escritura porque querían encontrar en ellas la manera de andar delante de Dios. Leían ellos las Escrituras porque querían encontrar reglas para su vida. Los judíos, hermanos, memorizaban la Escritura. Los judíos, hermanos, siempre estaban pensando en las Escrituras, valoraban las Escrituras, estaban frente a la Escritura con reverencia, con respeto. Ellos estudiaban las Escrituras. Pero el Señor les hace un desafío. Tienen que hacerlo de un modo más profundo, escudriñando, porque ellos encontraban un montón de reglas y de formas para su estilo de vida, pero no lo encontraban a Cristo en las Escrituras. Entonces el Señor les desafía, dice: estudienla con tal profundidad, a modo de escudriñarlas, porque ellas dan testimonio de mí. Ahí me van a encontrar. En lo profundo de la Escritura iba a surgir la persona de Cristo. Ellas dan testimonio de mí. Nosotros recordamos, por ejemplo, en Isaías 7:14, que fue anunciado su nacimiento. Decía el texto que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En parte el Señor Jesús se refería a eso. Si ustedes leen Isaías, ahí se anuncia mi nacimiento. Si ustedes leen Miqueas capítulo 5 y el versículo 2, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti nacerá el Señor. Las Escrituras hablan de mí. Si ustedes escudriñan la Escritura en profundidad y se detienen en el Salmo 22, van a encontrar un paso a paso de los sufrimientos y de la muerte del Señor en cruz. Las Escrituras dan testimonio de mí. Si leen Isaías el capítulo 53, van a ver cómo la gente lo maltrató, lo despreció, por quienes él murió y por quienes él resucitó. Si van a lo profundo, las Escrituras dan testimonio de mí. Y es el mismo Isaías y otros pasajes que hablan del reinado eterno, sempiterno, es otro término que se usa. Las Escrituras dan testimonio de mí. Y eso que el Señor le dijo a los judíos, en esta misma hora nos confronta a nosotros. Porque nosotros estudiamos la Biblia con esa profundidad. ¿Tenemos tiempo para estudiar la Biblia de ese modo? Realmente cuando nosotros nos sentamos frente a la Escritura y la leemos, ¿lo encontramos a Cristo? ¿Sentimos su voz dando testimonio de su persona, de su obra?
Y entonces aquí, hermano, hay todo un desafío para nosotros de buscar lo profundo de Dios escudriñando la Escritura. Casi que nosotros no se usa este término en los colegios, en las universidades. Es un término que casi lo encontramos en la Biblia, relacionado con la Escritura, escudriñar, ir a lo profundo, hermanos. Este tiempo, hermanos, no puede ser un tiempo que estemos descuidados, no puede ser un tiempo que tenemos que olvidar, es un tiempo para aprovechar escudriñando la Escritura. Ahora, ese término, ¿qué significa? Escudriñar. Eso quiere decir investigar en profundidad. Una de las cosas que me ha pasado casi en estos últimos 20 días, y algo he mencionado, con el trabajo en la radio hay veces, hermano, que leo la Escritura y como mínimo tengo que leer un capítulo. Y a veces no lo estoy escudriñando en profundidad, lo leo completo, lo leo en voz alta para no distraerme, pero a veces eso me resulta a poco. Ese trabajo que hago yo algunos días no abarca el término escudriñar, es una lectura pasajera, casi rápida, un encuentro con Dios en la palabra, un tiempito de oración, porque no es un largo tiempo tampoco. Y entonces me doy cuenta que hay algo que está faltando, esta palabra escudriñar, investigar en profundidad. Pero hacerlo por las mías, en una demostración que tengo hambre de Dios, sed de Dios, curiosidad de cómo es mi Señor, y me meto en la profundidad de la Biblia. Esta palabra escudriñar también significa examinar cuidadosamente, así como lo hace hay un término médico que se llama auscultar. Ay, me cuesta pronunciar eso. Que el doctor le hace un estudio, un análisis profundo. No es que lo mira y dice, tiene gripe, tome tal cosa. No, sino que lo estudia, lo examina. Hablando de la Escritura, es lo que el Señor espera, que hagamos un examen cuidadoso y profundo, una investigación. Usaré otro término relacionado a escudriñar, la palabra explorar. Eso tiene que ver con investigar el terreno. Voy a explorar, voy a hacer una búsqueda minuciosa, porque quiero encontrar los detalles de la palabra de Dios. No me quiero quedar con lo más grueso. Quiero ir, hermanos, como si fuera un microscopio, a lo más profundo, a los detalles mínimos. Esa es la idea de escudriñar. Esa es la experiencia que nos falta, creo, a todos nosotros. Tener esa actitud frente a la Escritura. Si usted prefiere escarbar en profundidad, escarbar, y hasta encontrar a Dios. Ese término, escudriñar, yo siempre lo relaciono con la vida del minero, del que entra en el socavón y se mete en el corazón de la tierra, buscando el metal más precioso, y a riesgo de su vida se mete en lo profundo, y trata de tener esa conquista de obtener un metal valioso. Y nosotros, hermanos, con un espíritu de minero tenemos que meternos en la profundidad de la Biblia y nosotros rescatar todos los valores preciosos de la palabra de Dios. El tesoro precioso, como está formado este tesoro eterno que es la Biblia. La Biblia, hermano, debe ser escudriñada. La Biblia tiene que ser nuestro fundamento irreemplazable. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esa convicción, estar convencidos en nuestra manera de ver de que la Biblia es el fundamento irreemplazable. No quiero otro libro, no necesito otro libro. La palabra de Dios es suficiente para mi alma, la palabra de Dios es suficiente para mi vida. La palabra de Dios tiene absolutamente todo lo que yo necesito. Es el fundamento irreemplazable. Cuando miro acerca de ello, descubro que ella es como una antorcha oscura, una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad.
Eso decía el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 18 hasta el final. Y decía que los hombres que escribieron eran varones santos y que lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que todo el contenido de la palabra de Dios, de la Escritura, tiene como autor el Espíritu Santo, que seleccionó personas para revelarnos esta verdad, que es el tesoro eterno, que es lo que nosotros somos desafiados a escudriñar. Yo creo, como un dato complementario, todos aquí, creo que casi todos hemos estudiado en su momento, que este libro maravilloso, esta revelación de Dios, llevó un periodo de 1600 años, donde Dios utilizó unos 40 hombres. La mayoría de ellos no se conocieron, no eran contemporáneos, no vivieron en el mismo tiempo. Venían de extractos de la sociedad muy diferentes. Había allí médicos, había pescadores, había agricultores, había toda clase de personas, hermanos, y Dios lo utilizó. El Espíritu Santo tomó a esos hombres y los utilizó para darnos la Escritura sin error. Cuando hablamos acerca de doctrina, usamos la palabra inerrancia de la Biblia. Esta es una verdad sin error. Esta es la verdad que somos desafiados a escudriñar. Escudriñar las Escrituras, dice el Señor, porque ellas dan testimonio de mí, hermanos. En la historia cristiana hubo muchos hombres destacados, muchísimos. Solamente por dar alguna referencia, hubo un hombre que se llamó Juan Calvino, que fue el fundador de la iglesia presbiteriana, junto con otros dos hombres. Uno de ellos se llamaba Zwinglio. Ellos fueron de los primeros reformadores, y ese hombre se destacó, hizo un volumen de libros que se llamaron los Institutos de Calvino, y hasta el día de hoy tiene muchos seguidores que se llaman los neocalvinistas, calvinistas y esas cosas. Y ese fue un hombre importante en la historia del cristianismo, pero yo no necesito de él ni de sus escritos, yo necesito de la palabra de Dios. En el mismo tiempo, los mismos días que él, fue donde apareció en la escena Martín Lutero, el que es reconocido como un reformador, y ese hombre, con él comenzó lo que hasta hoy se conoce como la iglesia luterana. No necesitamos de sus escritos, necesitamos de la Escritura. Para unos años después vino Juan Wesley, y con el movimiento de los metodistas, y luego, basado en el tiempo, vino Spurgeon, que fue una de las grandes luces de los bautistas y que ha hecho innumerable cantidad de sermones muy valiosos, muy jugosos, pero no necesitamos de nada de eso, necesitamos la Escritura. Apareció Dwight L. Moody, más en nuestro tiempo, Billy Graham y otros grandes cristianos que se han destacado en el mundo, pero no necesitamos nada de ello. Lo que necesitamos es la Escritura. Este es el fundamento irreemplazable. Esos predicadores, sus sermones, sus escritos, sus experiencias de vida, las podemos valorar, podemos aprender, pero lo que es irreemplazable es la palabra de Dios, es la Escritura, hermano. Hay muchos comentarios bíblicos. Yo uso algunos de ellos. Hay uno que se llama Matthew Henry, y es muy valioso. Muchos de mis mensajes yo obtengo información de esa fuente. Hay otros comentarios de MacArthur, de McDonald, que no es el de las hamburguesas, es otro McDonald. Comentarios muy buenos hay. Pero lo que es irreemplazable es la Escritura. Es la Escritura. Y eso, hermano, es lo que nosotros necesitamos tener en claro. Dice el Señor a los judíos, dice, porque en ella ustedes creen que tienen la vida eterna. ¿Se acuerda aquel joven que vino a hablar con el Señor Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo, ¿los mandamientos conoce? Porque había una creencia entre los judíos que leyendo la Biblia ellos creían que tenían la vida eterna. Y el Señor, entendiendo que ese joven por la inquietud era de esa escuela de creencia, le dice, ¿los mandamientos conoces? Sí, los conozco. Y los empieza a enumerar. Y le dice, bueno, pero esto no es suficiente para la vida eterna, tiene que ser algo más. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Encuéntrate conmigo, sé salvo, aquí está el Salvador. Era lo que el joven necesitaba.
No era un conocimiento de la Escritura, era una experiencia personal con Cristo. Y si ustedes van a lo profundo de la Escritura, dice Jesús, ella da testimonio de mí, de mi obra, de mi plan, de mi programa, de todo lo que es el futuro para la humanidad. Es la Escritura lo que da testimonio de mí. Pero el tema central en la obra de Cristo es la redención. Recuerden, la palabra redención es la palabra rescate. Y el Señor nos rescató de lo profundo del pecado para darnos una vida que es eterna. Ese es el mensaje central de la Escritura, la salvación eterna, la vida eterna que viene a través de Cristo. ¿Quiere tener certeza de la salvación? Necesita tener a Cristo. La Escritura da testimonio de Él, de su obra, del alcance de su obra, de la eficacia de su obra, de lo suficiente que fue su obra en la cruz para que seamos herederos de la vida eterna. Le sacaré un momento de aquí y le llevaré a la primera carta de Juan. Bien adelante en la Escritura, primera carta de Juan, el capítulo 5. La primera carta de Juan, el capítulo 5, y mientras va en esa búsqueda, recordamos un texto que es un tesoro, que es Juan 3:16, donde la palabra dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje lo afirma, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Si encuentro a Cristo, encuentro la vida eterna. Mire cómo dice Juan aquí, primera carta, capítulo 5, verso 11. Y si tengo la oportunidad de hacer un casamiento aquí, voy a inaugurar el casamiento con este texto. Así que, atención los que se van a casar. Dice así, primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hablé de casamiento, ni un solo amén hubo, nada, Ya me están quitando la expectativa de boda aquí. Bueno. Versículo 12, dice, y el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, y dan testimonio de la salvación eterna que hay en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dice aquí la palabra claramente que estas cosas fueron escritas para que los que creen en el Hijo de Dios sepan, entérense, tienen vida eterna. ¡Guau, qué lindo! La Escritura da testimonio de nuestro Señor. Y ahora dice Juan 3:16, y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. No es, hermano, efectuando ciertos ritos. Hay religiones donde gente se bautiza para que otros sean salvos. Incluso hay algunas religiones que bautizan a personas para que muertos sean salvos. Mire la creencia. Esa no es la forma de la vida eterna. Hay otros que dicen hay que bautizarse para recibir la vida eterna. Algunos hasta promueven un intento de bautismo sobre niños recién nacidos para que se aseguren la vida eterna. Esa no es la forma. Dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas dan testimonio de mí. Hermanos, no es por medio de un ritual. La Biblia lo que enseña, hermano, también es que no debemos, como tuercen alguna escritura, algunos dicen, acá dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Eso está hablando de otro tiempo, no habla de la iglesia, habla del tiempo de tribulación, de otras cosas. Porque si es por perseverar, entonces mi salvación es por obra. Depende de lo que yo hago. Pero la salvación en la Biblia, la vida eterna que habla la Biblia, está ligada a la gracia, solo por gracia de Dios. Ese gran favor inmerecido que Dios le ha hecho al pecador, de entregar a su Hijo para que sea salvo por Él.
No es por obra, la Biblia lo dice, para que nadie se gloríe. La salvación eterna está basada enteramente en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. No hay ningún mérito nuestro. Toda la obra depende de lo que Él hizo en la cruz. ¿Recuerdan? Hace un domingo o 2 domingos atrás prediqué un mensaje que estaba basado en 1 de Timoteo 1:15, donde Pablo decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta escritura que Él nos manda a escudriñar, hermanos, esto es palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, consideradas por todos, investigadas por todos, exploradas por todos, analizadas por todos, ir al detalle de la escritura. Todos debemos ir en eso. Escudriñar es el desafío para nosotros. Un pequeño viaje, hermanos, a 2 de Timoteo. Si podemos ir allí, 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Y ahí vamos a poner la atención en el versículo 14. La segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ellas dan testimonio de mí. Dice Pablo a Timoteo: desde la niñez aprendiste las sagradas escrituras, ellas son las que te pueden hacer salvo por la fe que es en Cristo, porque ellas es las que nos marca el camino, el modo de ser salvo, es por fe en Cristo. Y hermano, qué importante que nuestros niños aprendan las escrituras. Y entonces todos tenemos una enorme responsabilidad, no solo en el hogar, aquí en la casa de Dios, de enseñar a los niños las escrituras. Enseñar a los niños las escrituras. Mire, hermanos, había una frase que usábamos hace muchos años que encerraba una gran verdad. Esa frase decía: lee la Biblia y serás salvo. Cree en la Biblia y serás santo. Sigue la Biblia y serás siervo. Esas 3 palabras es el ciclo de vida de un buen cristiano: ser salvo, ser santo y ser siervo. ¿Y quién puede lograr eso? La Escritura, la que somos desafiados a investigar, a escudriñar, a ir hasta lo más profundo, hasta el corazón, para sacar las mejores enseñanzas, hermano. Nosotros, hermanos, no confiamos, o no deberíamos hacerlo, de tener confianza en todas esas gentes que son portadores de supuestas revelaciones. Que ustedes escuchan por ahí: soñé con Jesús y me dijo. Otros hablan, dicen: me encontré con Jesús y me dio un mensaje para su pueblo. Y otros dicen: Jesús se me apareció, se me reveló y lo vi, y hacen descripciones ahí extrañas. Yo no necesito nada de eso, yo necesito la Escritura, la verdad revelada. Nosotros no necesitamos de sueños de otros, no necesitamos videntes modernos, no necesitamos esa gente que andan buscando sus experiencias extrañas. Nosotros necesitamos la Escritura. Ellas hablan de Jesús, no esa gente, no esas supuestas experiencias. Las Escrituras hablan de Jesús. Ahí tengo que ir a investigar, no tengo que escuchar, prestar el oído a esa clase de gente. Yo necesito ir a la Escritura. Ellas dan testimonio del Señor Jesús. Ahora, hermano, nuestro principal enemigo, se puede decir de muchas maneras, pero la palabra que todos entendemos, nuestro principal enemigo es vagancia. Amén. O pereza. ¿Cómo nos cuesta sentarnos frente a la Escritura? Tenemos tiempo para todo, menos para escudriñar.
Quizás una leidita así nomás, como en la mañana algunos toman un cafecito, un tecito así nomás, no tienen tiempo ni para acompañarlo con un pancito, porque hay que salir rápido al trabajo o llevar a los chicos al colegio o una actividad temprana en la mañana y tenemos 2 sorbitos de café, 2 sorbitos de té y salir. Y a veces frente a la Escritura somos igual, una leidita así nomás, y ya abandonamos y hasta nos vamos sin entender lo que leímos. Pero la Escritura y el texto, que es nuestra cabecera hoy, nos desafía a escudriñar, a dar un paso de acción diferente en nuestra vida y animarnos a meternos en lo profundo de la palabra de Dios. Porque a veces, hermanos, en nuestra pereza decimos, ya el predicador nos va a informar, ya el predicador nos va a enseñar, ya el predicador nos va a orientar en la palabra. Pero usted no necesita tanto del predicador, necesita de la Escritura, hermano, de un encuentro personal con la Escritura, investigarla, examinarla, aprenderla, meterse en su profundidad. Porque la pereza y la vagancia hace que uno escuche a todos esos videntes, a todos esos soñadores que son los protagonistas del moderno circo de Satanás. Porque todo eso es un verdadero circo. Y la gente dice, ¿y para qué voy a leer la Biblia si ahí tengo uno que tiene las revelaciones? Pero yo encuentro en las páginas de la Escritura un desafío del Señor Jesús. Escudriñar las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. No los soñadores, no los videntes, no esa clase de gente. La que da testimonio del Señor es la Escritura. Y a Dios, hermano, no es que se olvidó Dios en el apuro de la creación o no sé de qué cosa, se le olvidó de revelar detalles y ahora nos está dando en cuotas por medio de esta gente. No se olvidó de nada. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, y ustedes lo recuerdan, en la segunda carta, capítulo 3, verso 16, él dice toda la Escritura. No dice casi toda, porque no dio casi toda, dio toda la palabra, dio toda la verdad. No quedó nada extra para revelarle a través de otras personas. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo el contenido de este libro maravilloso es la palabra de Dios. Y no hay más fuera de esto, hermano. No podemos salir de este molde. Ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Un recuerdo de esta gente peligrosa para que podamos nosotros quedarnos en el modelo y en el molde de la Escritura y no salir de esto. Una lectura muy rápida, solo para recordar, 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 4. 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios 11, verso 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esta iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia abierta a diferentes experiencias. Como hoy hay muchas congregaciones abiertas a esos habladores que son portadores de visiones, de sueños, de supuestas revelaciones y esas cosas. Pero Pablo ya le advirtió a los corintios y a nosotros que si viene predicando otro Jesús, el Jesús que nosotros creemos es el unigénito Hijo de Dios. El Jesús que nosotros creemos es el Señor Jesús para nosotros. No es un Jesús solitario, un hombre que anda ahí divagando. Es el Hijo de Dios, es el Señor Jesús. Y Pablo les decía, tengan cuidado porque andan otros predicando sobre otro Jesús. Y ellos dicen que se encontraron con Jesús y que hablaron y que tienen testimonios para dar. Pero el Jesús verdadero, el Hijo de Dios, dice, escudriñad la Escritura porque ellas hablan de mí. Si él hubiese usado otro modo de hablar por medio de esta gente, nos hubiese advertido. Pero él dijo, lo que ustedes necesitan conocer, toda la información acerca de mí está en la Escritura, escudriñen. Ahí está todo acerca de mí.
mi nacimiento, mi estilo de vida, mi obra, la eternidad, todo está ahí contenido. Y él dice, tengan cuidado, porque hay gente que anda hablando de otro Jesús. Y seguidamente dice, cuidado, porque hay otros que hablan de otro espíritu. Y esa gente se para en los púlpitos, hombres y mujeres predicadoras, y dice, el Espíritu Santo me dijo para este pueblo. Ay, pero todo lo que el Espíritu Santo escribió está aquí en la Escritura. Y si lo que esa persona está diciendo que le dijo el Espíritu Santo no es una persona olvidadiza, no es que se olvidó de algún tramo de la revelación. El Espíritu Santo se encargó de darnos una revelación completa. No hay una revelación extra, no hay una revelación adicional. Todo lo que está en la Escritura, esta es la obra del Espíritu Santo. La Escritura, dice el Señor Jesús, da testimonio de mí. Dice aquí Pablo, en el verso 4, otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Y eso es algo, hermano, que siempre necesitamos recordar. El Evangelio es uno solo, es el que habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y no hay otro Evangelio. Es lo que Pablo explica en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 a 5, que habla que Cristo murió conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio, y Pablo le dice claramente, este es el Evangelio que yo predico. No hay otro evangelio, no hay evangelio de sanidad, no hay evangelio de prosperidad, no hay ninguna otra clase de evangelio. El único evangelio es Cristo muerto, sepultado y resucitado. Amén. Y dice, tengan cuidado, porque están hablando de otro evangelio. Otro Jesús, otro Espíritu, otro evangelio. Y ahora aquí él va a fondo en la enseñanza. Y mire cómo dice del verso 11 adelante, hablando de esa gente que habla de otro Jesús, de otro Espíritu y otro Evangelio. Mire cómo los califica. Versículo 11, dice la palabra, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces la Biblia habla de gente disfrazada, hermano, aquí. Gente disfrazada que está ocultando la verdadera persona debajo del disfraz. Hermano, esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo. El Mateo 7:15. Cuando el Señor dijo aquellas palabras, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vestidos de oveja, pero la esencia de ellos son lobos. Estos parecen apóstoles. Cuando usted los empieza a escuchar hablar, se da cuenta que son falsos apóstoles. Y agrega otra expresión, son falsos ministros. Y agrega otra expresión, son obreros de Satanás. Todos aquellos que hablan cosas que no están aquí registradas en el fundamento, en la palabra de Dios. La Biblia nos advierte. Para no irme en esa línea del tema, solo lo menciono. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, dice que así como hubo antes entre el pueblo falsos profetas, hoy hay falsos apóstoles. Y llega al versículo 3 diciendo esto, dice, y harán mercadería de vosotros. Es decir, que estos lobos rapaces que son mencionados aquí harán mercadería. Usted será la moneda de negocio. Por eso todos esos predicadores que le dicen, venga, siembre semilla, ponga plata, haga pacto, todo es plata para ello. Ustedes son la mercadería. ¿Cómo una persona llega a transformarse en una mercadería de estos falsos apóstoles? Cuando no escudriña la Escritura. Porque la Escritura es nuestro modo de defensa. Nunca olvide, hermano, en la batalla del Señor Jesús con el diablo en el desierto, el Señor se defendió con la Escritura. Cada planteo que el diablo le hizo, el Señor le respondía, escrito está, escrito está, escrito está. Y si nosotros no conocemos la Escritura, no tenemos forma de defendernos del diablo, ni tenemos forma de defendernos de los portadores de error.
En un lenguaje vulgar, hermano, esos predicadores nos meten cualquier verso y nosotros los creemos y los aceptamos y hasta los repetimos, pero nunca lo cotejamos con la Escritura si esas cosas eran verdad. Hermano, esa es la clave. El escudriñar la Escritura, el tener esta clase de experiencia, de meterme en lo profundo de la palabra de Dios, me va a proteger del error y va a proteger a mi alma para que tenga buena salud espiritual. Va a evitar de que yo sea contaminado por esa clase de prédicas y de enseñanza que no tienen fundamento en la Biblia. Por eso muchas de la gente en nuestro tiempo, cuando usted le dice, ¿y dónde se congrega? Yo voy con el pastor tal. Porque la iglesia es del pastor tal, no es la iglesia del Señor. La iglesia es una sola, mis hermanos. Y la Biblia enseña que la iglesia es la que Cristo compró con su sangre. En esa conversación con Pedro en Mateo 16, 18, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi iglesia. No es de ninguno de esos nombres que andan sueltos por ahí, la iglesia. La iglesia es de Cristo. Edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor es una sola. Dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Testimonio de mí. Hermanos, la Biblia, el tesoro eterno. Un texto que conocemos, pero vamos a usarlo para remarcar esta verdad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermano? Observe un momento, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículo 10. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el versículo 10. ¿Ya encontró ese texto? Dice así la palabra, Hechos 17, verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Ahí aparece nuestro texto, nuestro término, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que me indica este texto? Que esos eran hermanos estudiosos, que examinaban la Escritura, que investigaban la Escritura, que iban a lo profundo de la Escritura. Los hermanos de Berea era un grupo de hermanos ejemplar, una comunión ejemplar. Ellos cada día, hermanos, investigaban, escudriñaban la Escritura para ver si estas cosas eran así. Amén. Y alguien podría decirle, hermanito, no pierda tiempo si es Pablo el que está hablando. No importa que sea Pablo quien el predicador, yo voy a cotejar con la Escritura si lo que dice es así o no. Lo que el predicador dice, hermano, tiene que estar 100% de acuerdo con la Escritura. Si no, ese no es un predicador fiel. Puede ser un lobo que está atrapado en una piel de ovejas. Y ahora elegí para el final 2 textos. Y uno a modo de que nos pueda marcar esta enseñanza, cuál debe ser nuestra actitud con la Escritura. ¿Cómo debe ser esto de escudriñar la Escritura? Les voy a hablar sobre un gran hombre del Antiguo Testamento. Era un sacerdote, se llamaba Esdras. Ese hombre fue el que Dios usó para el primer avivamiento espiritual que está registrado en la Biblia, en el libro de Nehemías capítulo 8. Ahí está él, se sube a un púlpito y predica la palabra en la lengua original, y la gente se conmovió y lloraba y se arrepintieron, y la gente volvió al Señor y hubo una gran fiesta, porque el pueblo se volvió a los caminos del Señor, y aquello encendió una llama de un avivamiento espiritual. El predicador desde las 6 de la mañana, desde el alba al mediodía, 6 horitas se predicó. Se llamaba Esdras. De ese hombre voy a tomar un texto de su libro ahora para tratar de sellar esta verdad en el final de nuestro mensaje. Trate de encontrar Esdras capítulo 7. Es vecino de Nehemías, Esdras. Esdras, el capítulo 7. En el pueblo de Dios
mientras usted busca ahí, hubo dos regresos, uno de Susa, que fue en los días de Nehemías, y él trajo ahí a los judíos para reconstruir los muros de la ciudad. Y después, algunos años, casi 20 años, vino Esdras al frente de otro grupo de judíos desde Babilonia, en un viaje de 4 meses, hermano. El que hizo Nehemías fueron 1200 kilómetros a caballo. El viaje de Esdras le llevó 4 meses y él vino para plantar la palabra de Dios, la verdad de Dios. En ese contexto, hermanos, está el pasaje que les voy a leer. Les voy a leer la última frase de Esdras capítulo 7, versículo 9, pero el texto que quiero que analicemos es el 10. La última frase del versículo 9 dice que en el mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Quiero que recuerde esa expresión, la buena mano de Dios, que es algo que todos nosotros necesitamos en nuestra vida. Y ahora sí, nuestro texto, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Este pasaje, hermanos, tiene una conexión directa con el desafío presentado por el Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y ahora Esdras va a utilizar aquí una palabra, hermano, que es la palabra inquirir. ¿Ya la vio esa palabra ahí? ¿Sabe cuál es esa palabra? Escudriñar. Es el mismo término. Solo que aquí él usa la palabra inquirir. Pero antes de hacerle un comentario sobre el término, les dije allí que Esdras había preparado su corazón. Así comienza diciendo el versículo 10. Y hermano, yo cuando voy a escudriñar la Escritura tengo que preparar mi corazón. No puedo entrar así nomás. Esto, hermano, es como un instrumento, como la guitarra, como el violín, como un instrumento. Antes de ser ejecutado tiene que ser afinado. Si el instrumento no es afinado, no va a dar un sonido correcto. Si mi corazón no está preparado para recibir la palabra no va a tener buen resultado en mí. Y entonces tengo que preparar mi corazón. Y el desafío, hermano, que vuela en este salón ahora, es que yo tengo que escudriñar la Escritura. No puedo evadir esa responsabilidad. Ahora estoy enterado que eso es lo que espera el Señor de mí también, que sea uno que escudriñe la Escritura. Entonces, para aceptar ese desafío, para dar ese paso de fe, voy a tener que preparar mi corazón, porque la palabra de Dios va a ser sembrada en mi corazón. Alguien leyó aquí, nos habló en unas reuniones atrás sobre el sembrador que salió a sembrar y cómo la semilla cayó en diferentes terrenos, al costado del camino, entre piedras, entre espinas, y cada una de esas cosas tiene una explicación. Y una parte de la semilla cayó en un terreno fértil que produjo al 100%. Si yo quiero esa clase de resultados de la Biblia en mi vida, tengo que preparar mi corazón. No puede ser un corazón de piedra endurecido. No puede ser entre un corazón espinoso, porque la semilla no va a dar su fruto. No va a poder producir, se va a quedar en la mitad. Tengo que preparar mi corazón. Si Dios le habla hoy y dice hay que escudriñar la Escritura, paso número 1, prepare su corazón. Esto es lo que enseña Esdras. Ahora sí, la palabra inquirir. ¿Sabe que esa palabra inquirir habla de una intimidad profunda? Hay una cantidad de salmos que yo no tomé nota acerca de eso, pero que hablan de la comunión con Dios, de que es con aquellos que están en la intimidad con Dios. Y esto es la palabra inquirir, una intimidad profunda. Es tan profunda que ya me siento uno con Dios. La palabra inquirir significa una investigación cuidadosa. No es una lectura superficial de la Biblia, es una investigación cuidadosa. Cada mensaje que yo tengo que traer en el púlpito, tengo que tener una investigación cuidadosa.
no es que agrupo 3, 4 versículos y después veo cómo le doy forma. No, yo tengo que tener una investigación cuidadosa. Por eso a veces en algunos mensajes aparece una palabra en el idioma griego o en el hebreo, y no es porque son idiomas que yo domino, sino que son términos que amplían el concepto del tema que uno está tratando. Pero para descubrir esos términos hay que investigarlos, hay que analizarlos. Esa es la palabra inquirir, investigar, hermano, con cuidado. Usamos aquí nosotros con rigor, Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que ir a lo profundo. Lo más importante de Dios no está en la tapa. Lo más importante de Dios está en lo profundo de la Escritura. Y hacia ahí tenemos que ir. Y eso es todo un desafío para nosotros. Escudriñar, inquirir es el término. Eso, hermano, quede claro, es mucho más que un simple estudio bíblico. Es mucho más que una simple lectura de la Biblia. Y al leer este texto, yo siento la necesidad que necesitamos contagiarnos de Esdras, de preparar nuestro corazón como él lo hizo y dedicar tiempo para inquirir, para ir a lo profundo. Y ahora, ¿cuál es el problema de los que han escudriñado la Escritura? No de todo, pero de muchos, que empezaron a conocer de la Biblia y ese conocimiento les hizo abrazar la soberbia. Hay muchos predicadores que son muy vanidosos, que son ostentadores de sus conocimientos de la Escritura. Y cuando yo me siento a escudriñar la Escritura y empiezo a aprender, tengo que escapar de la tentación de ser un soberbio. Solamente tengo que ser un agradecido porque Dios me está enseñando. Hace algunos años atrás, no muchos, quizás como 15 años, 12 años, hubo toda una moda ahí dentro de los predicadores bautistas de que los pastores empezaran a obtener un doctorado en teología. En algunos lugares hasta a la distancia podían recibir cursos y tener un máster en teología. Muchos de los pastores compraron esa historia. Estoy hablando de bautistas fundamentales, no de otra familia. Compraron esa historia de que ese título a nosotros nos iba a dar más autoridad en el púlpito, ¿no? Que la gente iba a poner más atención, que iban a tener más consideración, etcétera, etcétera. Todo eso era espuma inútil. No necesitamos un título, lo que necesito es tiempo y sentarme frente a la palabra y escudriñarla, porque esa palabra es la que da testimonio del Señor. No es el título, no es el cartón, la chapa que pueda conseguir. El desafío es escudriñar, el desafío es inquirir en la palabra como lo hizo Esdras. Y ahora note el segundo término que él usa en este versículo 10. Dice, para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Eso es lo que no hacen los que se llenan la cabeza de conocimiento, no cumplen la ley. Solamente se jactan, se enorgullecen de los conocimientos adquiridos. Cuando Esdras habla de cumplir, esa palabra ahí implica sabiduría. La palabra sabiduría significa conocimiento aplicado. Si usted es una persona que escucha la palabra de Dios, aprende algo de la palabra de Dios, lo pone en práctica en su vida, usted es un sabio, tiene sabiduría. Es conocimiento aplicado. Y ahora Esdras dice, inquirí la palabra y cumplí. Es decir, apliqué. No me llené la cabeza, sino que puse en práctica todo lo que yo aprendí. Y ahora él usa la tercera palabra, inquirir, cumplir, y ahora dice para enseñar. Santiago advertía, dice, muchos de vosotros os hacéis maestros sabiendo que van a tener mayor condenación. Eran gente con conocimiento nada más, no vivían lo que sabían. Pero dice él, yo voy a cumplir. Y ahora como yo lo estoy viviendo, como esa verdad la puse en práctica en mi vida, yo voy a dar el ejemplo y voy a enseñar a otros. No voy a enseñar cosas que yo no practico, no voy a enseñar cosas que yo no vive. ¿Saben cuántas conferencias durante tantos años escuchaba yo los predicadores a hablar de sangre ajena, de los mártires, de la fe y todo eso? Y yo no digo que no hay que hablar de eso, es más, yo he hablado, pero un día hay que poner algo de nuestra sangre también en la obra de Dios.
Un día tenemos que hablar de nuestro sudor, de nuestro sacrificio. Es que nosotros siempre estamos citando a otro porque no tenemos nada en nosotros hecho. Nunca derramamos sangre, nunca nos sacrificamos, nunca hemos sudado en la obra. Nuestros mensajes son hermosos, pero con ejemplos de otros. No aparecen los nuestros, porque no los tenemos para dar. Esdras inquirió en la palabra, cumplió la palabra, y ahora él enseñó la palabra. Él mismo pudo ser un ejemplo para la gente, hermano. El último versículo para terminar. Este es un versículo duro para los bautistas, pero lo voy a decir y con él vamos a terminar. En el libro de Job, si está ahí en Esdras, más adelante está Esther, y después de Esther tiene el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 23, Job, el capítulo 23, versículo 12, mire cómo dice la palabra. Y cuando lo leamos, rápidamente entenderá por qué es un texto duro para los bautistas. ¿Ya está ahí? Job 23, versículo 12. Dice la palabra: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y nosotros hasta los domingos acá sufrimos, porque estamos esperando, ¿y cuándo termina este predicador? Ya estoy pensando en la comida. Ya quiero mi comida en la mesa. Pero hermano, miren, nosotros los bautistas, con todos los que nos gusta comer, tenemos que poner las cosas en el lugar que corresponde. Y aquí hay una gran verdad. Dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Siempre estamos pensando en comida, siempre estamos preocupados por la comida. Siempre queremos asegurarnos de tener comida. Bueno, mucho mejor debe ser nuestra experiencia con la palabra de Dios. Es lo que decía el Señor Jesús, ¿no? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tengo que aprender a guardar más la palabra de Dios que mi comida, pensar más en la palabra de Dios que mi comida, valorar más la palabra de Dios que la comida. La palabra de Dios, hermano, tiene que ser lo primero en mi vida, porque si no voy a inquirir, no voy a poder cumplir. Y si no voy a cumplir, no voy a poder enseñar. Y me voy a pasar toda mi carrera cristiana siendo un eterno aprendiz. Nunca voy a poder enseñar a otros, porque no escudriñé, no inquirí. Nunca voy a poder enseñar a otros, porque no cumplí lo que aprendí. Y nunca voy a poder enseñar a otros, porque no califico como ejemplo para enseñar a otros. Hermanos, no queremos ser eternos aprendices. Tenemos que dar muestra de crecimiento. Esa es una de mis oraciones siempre, siempre, siempre por nuestra congregación. Que podamos tener crecimiento espiritual, más conocimiento de la palabra de Dios, de la persona de Cristo. Necesitamos aprender, hermanos, porque necesitamos crecer. Y les digo esto, dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y quizás en el mensaje usted sintió como que alguien le estaba tocando el hombro. Quizás tuvo una sensación así. Algo del mensaje tocó mi vida, algo del mensaje habló. Y como que empiezo a sentir que este es mi momento de escudriñar, de ponerme en serio en esto. Las águilas van y cazan ahí una presa y sacan ahí trozos de la carne y lo muelen en su pico y se lo dan a sus pichoncitos. Pero ¿hasta cuándo vamos a ser alimentados con comida de otro? Tenemos que buscar nuestro propio alimento. Tenemos que escudriñar, tenemos que investigar. Hermanos, llegó nuestro momento. Y quizás el mensaje de hoy, Dios toca nuestro hombro y dice: este es tu momento. Anímate, investiga, escudriña, explora, examina en profundidad la Escritura. Recuerde la actitud del minero: métete en lo profundo del socavón, en el corazón de la tierra, encuentra el metal más precioso, investiga y encuentra lo mejor de Dios en la palabra, en su palabra, la que el Señor dice que necesitamos escudriñar. Esto tiene que ser algo muy especial. Este es el momento donde no tengo que estar distraído.
Este es en el momento donde no tengo que pensar en otras cosas, sino en aceptar el desafío del Señor de ser un escudriñador de la Escritura. Eso es toda una categoría espiritual. Ser alguien que escudriña la Escritura, todo un desafío. Y lo dejamos aquí, en el aire, para el que quiera, lo tome, se aferre a ese desafío y pueda decir, ahora sí, quiero conocer más a mi Señor, voy a leer las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, cada alma que está aquí, Señor. Y como tú siempre estás hablando a nuestra vida, animando nuestro corazón, impulsándonos adelante, Señor. Y a veces nos quedamos retrasados en el camino, somos indecisos, demoramos en nuestras decisiones, Señor. Pero si hoy tú has tocado en nuestro hombro, nos has llamado la atención, nos has indicado que este es el momento para empezar a escudriñar la Escritura. Ayúdanos, Padre, a meternos en lo profundo de tu verdad y encontrarnos cada día más cerca de nuestro Señor Jesucristo, porque estas Escrituras, sin duda alguna, dan testimonio de Él. Bendice tu palabra, Dios, bendice cada vida, cada persona que escucha este mensaje, que tú obres y les animes a ser un investigador exhaustivo de tu verdad, de la palabra de Dios. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.